Hola, soy Freddy Muñoz. Estoy estudiando competencia socioemocional. Aquí tengo el caso de Mateo, un estudiante que viene de jardín. Según el documento del estudio del científico Vincent, hay 6 dimensiones. Vamos a aplicar esas 6 dimensiones a la situación de Mateo. Tenemos acá a Mateo, 17 años, viene de Jardín Antioquia, de una zona rural, un nivel socioeconómico medio bajo, y es el equivalente representante del 60% de la población estudiantil de un estudio que se hizo real por este científico. Eh, claro que su situación era de otros estudiantes de otra universidad, pero esto aplica también para Mateo. El destino de Mateo es Medellín, Ingeniería de Sistemas, Universidad Cooperativa. Entorno actual. Residente en una modalidad co-living, es primera vez viviendo de forma independiente, es una habitación donde comparten eh, cocina y baño con otros muchachos también que vinieron a estudiar. Falla del sistema, riesgo principal. ¿Cuál es la falla del sistema aquí en este momento? Educación previa con deficiencias informáticas frente a una, o sea, el muchacho sabe muy poquito Word, Excel y PowerPoint, el Office, lo básico, pero los muchachos que tienen aquí estudio en los colegios de Medellín, los residentes de Medellín, estos muchachos han estudiado hasta media técnica en programación. Entonces aquí le vamos a hacer un triaje sobre el estrés. Entonces tiene una sobrecarga en la parte de supervivencia porque tiene una carga cognitiva por gestionar su propio espacio, cocinar, aprender qué hacer mercado, comprar y convivir con desconocidos. La brecha tecnológica sabe menos de lo que debería saber y además tiene compañeros que saben más de lo que deberían saber normalmente, regularmente en un colegio. En un colegio aprenden Office, pero estos muchachos de ciudad saben hasta programar. Entonces aquí ya se empieza a pintar un riesgo de deserción. El aislamiento urbano, pérdida inmediata de su red de apoyo familiar, social y comunicatoria original, hace que el riesgo de deserción cada vez sea mayor. Entonces aquí tenemos el modelo multidimensional de Carroll. Son 6 dimensiones que él analiza. Cada una de estas dimensiones deberían estar mínimamente bien para que una persona pueda eh, estar en esas métricas de continuidad de primer periodo a segundo periodo, de primer semestre a segundo semestre, para que pueda terminar su universidad. Entonces, lo primero es la autoaceptación. Luego sigue la autonomía, luego sigue el dominio del entorno, luego sigue el crecimiento, luego sigue las relaciones positivas, luego sigue el propósito de vida y por último el crecimiento personal. Todo eso hace parte del bienestar psicológico. Entonces acá tenemos una frase: el bienestar no es solo la ausencia de síntomas, sino el esfuerzo del ser humano por incrementar su potencial de vida y revelar el significado de su existencia, inclusive frente a ambientes hostiles. Es una frase de Riff de 1989. Entonces aquí tenemos la situación de este muchacho. Este muchacho tiene síndrome del impostor porque la brecha tecnológica le genera frustración y vergüenza al comparar sus habilidades con sus compañeros. Eso hace que sienta que no merece estar allí o que tal vez lo suyo no sea ingeniería de sistemas. Crecimiento personal también tiene un nivel básico bajo, muy crítico, ambos son críticos. Es un síntoma de percepción de ineficacia. En lugar de sentir avance, no entender las clases de código de programación hace que se sienta inútil. El dato empírico de la investigación nos dice que el 43% de los estudiantes foráneos del primer año muestran un nivel bajo en esta dimensión vital y prácticamente el 37% hace deserción de ese 43%, o de un 100%, un 43% son de nivel bajo en esta dimensión, pero de ese 43 se baja a un 37% el número de deserción estudiantil según esta investigación. Entonces acá tenemos las situaciones, dominio del entorno, también tenemos que está extremadamente bajo. ¿Por qué? Porque tiene, tiene una situación donde no tiene un ambiente propicio para el estudiar. El tiempo exhaustivo que invierte aprendiendo a
limpiar, vivir en el co-living, desplazamientos, cocinar, mercar, hace que no le esté dedicando las horas suficientes para la programación. O sea, la mayor parte del día se mantiene gestionando otras cosas, menos el estudio de la programación. Termina tan cansado que ya no quiere estudiar. Autonomía, aunque esto es otra dimensión. Aunque es físicamente independiente, Medellín carece de autorregulación, le cuesta residir, la presión social, el coliving para salir y depende emocionalmente de las llamadas de la familia, del pueblo de Jardín para tomar decisiones. Diagnóstico social y visión, esta es otra dimensión. Las relaciones positivas está moderado bajo, la convivencia forzada pues le da algo de empatía con otras personas que también tienen la misma situación que él. Propósito de vida, esto sí es alto, porque él se vino a estudiar en la universidad porque tenía eh, este factor protector clave, donde tenía una meta a largo plazo de ser ingeniero. Así que sin herramientas institucionales, incluso el propósito más fuerte, que es el propósito de vida, termina cediendo ante la presión del entorno y causando deserción. El veredicto, miren, aquí tenemos un gráfico y este gráfico nos dice que lo único alto que tiene él es el propósito. Y de repente las relaciones positivas del coliving y tal vez un poco de autonomía, pero lo demás, lo que es autoaceptación, dominio del entorno y crecimiento personal está por el suelo. Eso significa que hay un riesgo de deserción. Sin intervención, esta métrica predice que hay un fracaso económico, hay reprobación y tal vez haya deserción. Mateo presenta un nivel general bajo de bienestar psicológico, un perfil que coincide exactamente con el 35.4 de la población foránea estudiada en el documento de este científico de otros estudiantes de otra Universidad de México. Así que la institución debe sacar a ese estudiante de la zona de crisis y llevarlo a la zona de retención. La zona de retención es donde el estudiante, por lo menos, esa situación psicológica pasa de una zona de crisis a una zona agradable. ¿Cómo? Con asesorías disciplinares focalizadas. Cerrar la brecha en lenguajes de programación, lógica de sistemas. Él necesita asesorías para él, asesorías personalizadas en ese tema. Talleres de adaptación y gestión, optimización del tiempo para la convivencia, mejor dicho, que le enseñen a cómo gestionar sus habilidades blandas para la convivencia. Tutorías personalizadas de bienestar, reconstrucción de la autoestima, manejo del síndrome del impostor y reafirmación de su proyecto de vida. Con esto podríamos alcanzar el 87% de retención y podríamos de repente hacer que la reducción drástica del índice de abandono eh, disminuya y que su promedio general de notas aumente a un 7,6. Estos datos de acá son los datos extraídos del estudio de unos estudiantes de la Universidad de México y aplican claramente a la situación de este estudiante Mateo que viene desde la ciudad o municipio o pueblo de Jardín, Antioquia. Conclusión, brecha tecnológica necesita asesorías en sistemas. Estrés de la independencia necesita manejo de el entorno, talleres de gestión de su independencia. Y aislamiento urbano necesita una red de tutoría donde se le reafirmen, realcen las relaciones positivas y propósitos reforzados y su propósito de vida. El bienestar psicológico no es solo una vida feliz, sino el proceso capaz de transformar el dolor y la contradicción en algo hermoso y digno de ser vivido. Esto es de Cuadra y Florenzano 2003.